Haz esto y se enamorará locamente de ti sin poder resistirse. No es una frase vacía, no es un truco barato de seducción, ni un juego de manipulación. Es una afirmación respaldada por la ciencia de la mente y el poder oculto que todos llevamos dentro. Si estás aquí, es porque intuyes que hay algo más allá de lo físico, algo que conecta directamente con lo más profundo del subconsciente humano y que cuando se activa, genera una atracción tan intensa que se convierte en irresistible. No importa cuánto se haya alejado, no importa si ahora parece distante o incluso indiferente. Cuando descubras el secreto que voy a revelarte a lo largo de este video, sentirás cómo esa persona comienza a percibirte de una manera diferente, como si algo dentro de él o de ella despertara de repente y ya no pudiera ignorar la fuerza de lo que siente por ti. Y quiero que entiendas algo muy importante desde este momento. Lo que vas a aprender aquí no se trata de repetir frases vacías frente al espejo, ni de estrategias de manipulación que terminan alejando más que acercando. Lo que vas a descubrir es una técnica que combina lo que Joe Dispenza ha demostrado a través de la neurociencia y lo que la sabiduría más antigua ha practicado durante siglos. La capacidad de transformar tu estado interior para influir en el campo energético de los demás. Cuando logras esa coherencia, cuando tu mente y tu corazón vibran en la misma frecuencia, la otra persona no puede resistirse. Literalmente empieza a sentir que tú eres diferente, que tu presencia se le vuelve necesaria. Y ahí comienza el proceso de enamoramiento profundo que no se puede frenar. Quiero que te imagines lo que significaría que esa persona despierte pensando en ti sin razón aparente. Que sienta un impulso irrefrenable de buscarte, de saber de ti, de tenerte cerca. No porque lo presiones, no porque lo persigas, sino porque en lo más profundo de su subconsciente algo se activa y lo empuja hacia ti sin que pueda entenderlo. Eso es lo que provoca este conocimiento cuando se aplica con intención y precisión. Pero aquí está la clave. No todos saben cómo hacerlo, y muchos cometen errores que apagan la conexión antes de que pueda encenderse por completo. Tú, al quedarte hasta el final de este video, no solo vas a descubrir cómo evitar esos errores, sino que vas a aprender paso a paso cómo provocar que alguien se enamore locamente de ti, sin resistencia, sin lucha, sin desgaste. Ahora bien, no te adelantes, porque si lo que quieres es que funcione de verdad, necesitas recorrer este camino conmigo de principio a fin. Hay detalles que parecen insignificantes, pero que marcan la diferencia entre ser recordada por un instante o volverte inolvidable para siempre. Y es precisamente en la última parte de este proceso donde voy a entregarte la clave maestra, la pieza que une todo lo demás y que hará que tu energía se convierta en un imán emocional imposible de ignorar. Esa parte final es tan poderosa que, si la aplicas, cambiará no solo la forma en que él o ella te percibe, sino la manera en que el universo entero empieza a responderte. Así que abre tu mente, mantente conmigo y siente la intensidad de lo que estás a punto de aprender, porque cada palabra que escuches será una preparación para el momento culminante que vendrá al final, donde todo cobrará sentido y entenderás por qué este método funciona, incluso cuando todo lo demás parece haber fallado. Y lo que vamos a explorar ahora es la base de este fenómeno. La verdad sobre la atracción irresistible, lo que la ciencia y la experiencia han demostrado, pero que muy pocas personas saben utilizar a su favor. La verdad sobre la atracción irresistible es que no nace del azar, no es un golpe de suerte, ni mucho menos algo que dependa exclusivamente de la apariencia física o de palabras exactas que uno pueda decir en un momento concreto. Porque la atracción que dura, la que se convierte en un lazo inquebrantable, nace de un nivel mucho más profundo, un nivel en el que la mente consciente apenas tiene control, y es en ese espacio donde actúan las fuerzas invisibles que Joe Dispenza ha explicado en sus investigaciones, porque lo que realmente hace que alguien se enamore locamente, sin poder resistirse, es la forma en la que tu energía se imprime en su subconsciente, como una huella emocional que no desaparece,
y que cada vez que se reactiva se vuelve más fuerte, más presente, más imposible de ignorar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien te ha atraído no por lo que decía ni por lo que hacía, sino por cómo te hacía sentir? Esa sensación inexplicable de magnetismo que no podías racionalizar, que escapaba a toda lógica, es exactamente lo que vamos a aprender a generar de manera consciente. Y aquí está lo más fascinante, porque la mayoría cree que la atracción es cuestión de perseguir, de impresionar, de insistir con gestos, detalles o demostraciones. Pero lo cierto es que esas actitudes suelen provocar el efecto contrario: saturación, presión, rechazo, incluso distancia, porque cuando uno vibra desde la necesidad, transmite carencia, y la carencia jamás seduce. Lo que atrae de verdad es la abundancia interior. Esa energía que comunica sin palabras que no te falta nada, que no dependes de nadie, que tu vida está llena y aún así eliges compartirla. Y cuando proyectas esa frecuencia desde tu interior, se produce un fenómeno curioso. La otra persona comienza a asociarte con plenitud, con calma, con deseo. Y poco a poco se da cuenta de que estar contigo es diferente a estar con cualquiera más. Porque mientras otros exigen o buscan validación, tú te conviertes en un refugio magnético en el que se siente bien. Y es ahí donde el amor profundo empieza a florecer. Joe Dispenza lo explica con un lenguaje científico. El corazón y el cerebro son emisores de campos electromagnéticos. Y cuando ambos entran en coherencia, cuando logras alinear lo que piensas con lo que sientes, tu campo se expande y tu vibración se vuelve mucho más intensa y penetrante. Y aunque esa persona no lo entienda conscientemente, lo percibe, lo siente en su cuerpo, en sus emociones, en su respiración, en la manera en que de repente piensa en ti sin motivo, en la forma en que revisa su teléfono buscando un mensaje que nunca llegó, en la inquietud que se despierta cuando pasa horas sin saber nada de ti. Y lo más poderoso es que no tienes que forzar nada, no tienes que decir ni una sola palabra, porque tu energía habla por ti y lo hace en el único lenguaje que realmente mueve el amor, el lenguaje del subconsciente. Para que entiendas mejor cómo esto se manifiesta en la vida real, quiero contarte el caso de Clara, una mujer que durante meses intentó recuperar la atención de su pareja con todos los métodos que conocía. Mensajes constantes, encuentros forzados, conversaciones interminables donde buscaba explicaciones. Todo lo que logró fue más distancia, más frialdad y más rechazo. Pero cuando comenzó a practicar los principios de coherencia que enseñaba Dispenza, cuando empezó a cambiar su estado interno en lugar de luchar contra lo externo, todo se transformó. A las pocas semanas, su pareja empezó a buscarla sin que ella hiciera nada. Comenzó a llamarla con la excusa de cualquier detalle. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que ella estaría, como si de repente hubiera despertado a la necesidad de tenerla cerca. Y Clara no había hecho más que elevar su vibración y sostenerla con disciplina. Pero ese cambio fue suficiente para que el subconsciente de él interpretara su presencia como algo irresistible. Y lo que quiero que comprendas es que esta experiencia no es exclusiva de Clara, ni de quienes parecen tener una suerte especial. Es un patrón universal, un proceso que cualquiera puede activar si entiende cómo funciona la mente y cómo se conecta con el corazón. Lo que se necesita no es esfuerzo desmedido, no es suplicar atención, sino aprender a generar el estado interior adecuado para que tu energía hable por ti y se convierta en un imán natural. Cuando lo haces, algo extraordinario ocurre. La otra persona siente miedo de perderte, incluso antes de tenerte por completo, porque su subconsciente ya percibe que tu energía es distinta, y lo último que quiere es quedarse sin ella. Y justo aquí es donde aparece la clave que nos lleva al siguiente paso, porque si quieres que se enamore locamente, no basta con proyectar abundancia. Necesitas aprender a crear experiencias emocionales internas tan intensas que su cerebro comience a asociarte con la química del amor, con esos neurotransmisores y hormonas que hacen que el cuerpo tiemble, que la respiración se acelere y que la mente no pueda pensar en otra cosa más que en ti.
Y ahí es donde vamos a entrar ahora, en el secreto de cómo despertar esa química poderosa no desde lo físico, sino desde lo energético, para que el lazo se vuelva tan fuerte que resistirse sea imposible. Ahora que ya comprendes que la atracción irresistible no nace de lo externo sino de la vibración interna, es momento de profundizar en lo que realmente ocurre en el cuerpo y en la mente cuando alguien empieza a enamorarse locamente sin poder resistirse. Porque lejos de ser un simple capricho o una reacción pasajera, se trata de un proceso químico, neurológico y energético que, cuando sabes cómo activarlo, se convierte en una especie de código secreto que despierta en la otra persona la necesidad incontrolable de estar contigo. Y aquí es donde la ciencia de Joe Dispenza aporta una claridad fascinante. Porque lo que sentimos como amor no es solo una emoción. Es literalmente un cóctel de neurotransmisores y hormonas que alteran la percepción, que cambian la manera en que pensamos y que incluso modifican nuestro comportamiento, haciendo que busquemos a alguien de manera compulsiva, como si nuestra supervivencia dependiera de ello. Piensa por un momento en las veces que te has sorprendido revisando una y otra vez tu teléfono, esperando un mensaje, recordando detalles mínimos de una mirada, de un gesto o de un instante compartido. Eso no es casualidad ni debilidad, es bioquímica, es tu cerebro liberando dopamina, oxitocina, serotonina y adrenalina, creando la sensación de euforia y urgencia que solo se calma cuando conectas con esa persona. Y la gran verdad es que este mismo proceso lo puedes despertar tú en el otro, cuando logras entrar en su subconsciente con la vibración adecuada, porque lo que genera esa química no es el contacto físico en sí, sino la asociación emocional que la mente crea en torno a ti. La clave está en entender que el subconsciente humano no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Lo único que reconoce es la emoción con la que está cargada una experiencia. Y cuando tú aprendes a proyectar emociones intensas, claras y coherentes hacia esa persona, su cuerpo empieza a reaccionar como si estuviera viviendo un momento real contigo, aunque no estés físicamente a su lado. Y eso es lo que vuelve tu presencia imposible de resistir. Porque no depende de que te vea o te escuche. Depende de lo que siente en lo más profundo de su ser, cada vez que piensa en ti. Cada vez que su memoria emocional activa el recuerdo de cómo es estar cerca de ti. Aquí radica el verdadero poder, en crear huellas emocionales tan profundas que incluso cuando intente distraerse con otras personas, con trabajo, con hobbies o con cualquier escapatoria, tarde o temprano su cuerpo lo traicione y lo lleve de nuevo a ti. Porque la química interna que activaste en él no desaparece. Se queda grabada como una impronta que lo empuja a buscarte. Un ejemplo claro de esto lo vivió Andrés, un hombre que juró no volver a pensar en su expareja después de una ruptura dolorosa. Pero lo que él no sabía era que ella había estado practicando ejercicios de coherencia emocional al estilo de Dispenza, donde, en lugar de hundirse en la tristeza o en la necesidad, había aprendido a visualizar intensamente recuerdos de los mejores momentos juntos, cargándolos de gratitud, ternura y deseo. Y lo hacía cada mañana en ese estado profundo entre el sueño y la vigilia, justo cuando el cerebro está en ondas teta y es más susceptible a grabar información. ¿Qué sucedió? Que a las pocas semanas Andrés empezó a soñar con ella, a recordarla con una intensidad que no podía explicar, y aunque intentaba resistirse, terminó buscándola con un mensaje corto que decía: no sé por qué, pero no logro sacarte de mi mente. Ese mensaje fue la prueba de cómo la vibración emocional que ella había sostenido se había filtrado en su subconsciente, activando la química del amor sin necesidad de palabras. Y esto que le pasó a Andrés es lo mismo que puede pasarle a cualquier persona que esté conectada emocionalmente contigo. Porque todos estamos expuestos a este lenguaje invisible, que no se percibe con los ojos, sino con el corazón, con el cuerpo, con esa parte instintiva que decide por nosotros antes de que la mente racional lo procese. Y aquí quiero que entiendas algo crucial. Si quieres que alguien se enamore locamente de ti, no tienes que obsesionarte con controlar lo que hace,
con vigilar sus redes sociales, con medir cada paso. Lo único que necesitas es aprender a dominar tu estado interno para que seas tú quien active esa química en él, sin esfuerzo. Porque lo que él recordará no serán tus palabras exactas, ni tus gestos. Lo que quedará grabado será cómo lo hiciste sentir. Y ese recuerdo emocional se convertirá en la semilla del enamoramiento imposible de resistir. Pero lo más emocionante viene ahora, porque si bien activar esta química emocional es poderoso, hay un paso aún más profundo que convierte esa atracción en un vínculo sólido e inquebrantable. Aprenderán a usar la energía de la ausencia, porque es en los espacios de silencio, en los momentos en que no estás, cuando el cerebro de la otra persona empieza a necesitarte más que nunca, y si logras dominar ese arte, no solo se enamorará de ti, sino que sentirá pánico de perderte. Y justo hacia esa verdad es donde nos dirigimos ahora, porque ahí se encuentra la herramienta más fuerte para sellar este proceso. Y es precisamente en este punto donde se abre la puerta a uno de los secretos más potentes que existen en el arte de despertar un amor incontrolable, la energía de la ausencia. Porque lo que muy pocas personas comprenden es que la atracción no se intensifica únicamente en los momentos de contacto directo, de caricias o de palabras dulces, sino que alcanza su verdadero clímax en los espacios donde no estás, en esos silencios en los que la mente de la otra persona empieza a buscarte y no te encuentra. Y ahí, en esa aparente distancia, se produce la magia, porque el cerebro humano detesta los vacíos, odia las incógnitas, y cuando falta una pieza importante en su mapa emocional, automáticamente intenta rellenarla. Y si tú te conviertes en esa pieza que falta, en ese vacío que su cuerpo no logra tolerar, entonces cada minuto de ausencia se transforma en una ola creciente de necesidad, deseo y urgencia, hasta el punto en que no puede resistirse a buscarte. Aquí es donde muchos se equivocan, porque creen que para mantener a alguien enamorado, deben estar presentes constantemente, llamando, escribiendo, insistiendo. Pero lo único que logran con eso es saturar la mente del otro, anestesiarla con un exceso de estímulo que apaga la chispa. En cambio, cuando aprendes a usar el poder de la ausencia con intención, no como un juego barato, sino como una estrategia de conexión consciente, lo que logras es que esa persona empiece a sentir que su vida se vacía cuando no estás, que algo esencial le falta, y ese vacío se convierte en el imán más poderoso que lo atraerá hacia ti sin que pueda resistirlo. Piensa en esto con un ejemplo sencillo. Todos hemos tenido una canción que escuchamos tantas veces que llega un momento en el que ya no nos dice nada, pero basta con dejar de oírla durante semanas, y de repente, cuando vuelve a sonar, nos sacude con una fuerza inesperada, como si el recuerdo de lo que nos hizo sentir se multiplicara. Y eso mismo ocurre con tu presencia emocional. Porque cuando estás siempre disponible, tu vibración pierde intensidad. Pero cuando aprendes a sostenerte en silencio, cuando te retiras con calma y te conviertes en ausencia cargada de intención, el recuerdo de ti empieza a expandirse dentro de él, como una melodía que no puede sacarse de la cabeza, y cada intento de ignorarla solo la vuelve más insistente. Joe Dispenza explica que la mente humana está condicionada a buscar coherencia, y cuando su sistema nervioso ya se acostumbró a la energía que tú le ofrecías, y de pronto la pierde, se activa un mecanismo interno de alerta que lo empuja a recuperarla. Es un instinto biológico, no una decisión consciente, y por eso, aunque intente resistirse con lógica, aunque diga, ya no quiero pensar en ella, su cuerpo lo traiciona y lo lanza hacia ti. Un caso inspirador de esto lo vivió Mariana, quien después de una relación en la que siempre estuvo disponible, decidió dar un giro y trabajar en su energía interior. En lugar de rogar, de insistir o de enviar mensajes innecesarios, empezó a cultivar su vibración en silencio, practicando meditación y gratitud cada mañana, recordando los momentos felices pero sin ansiedad, solo con certeza y calma. Y lo más interesante es que no lo hizo para manipular, sino para elevarse ella misma. ¿El resultado?
Su expareja, que parecía completamente distante, comenzó a enviarle mensajes después de semanas de silencio, con palabras como, no sé qué me pasa, pero siento que te necesito, o me haces falta aunque no hablamos. Esa confesión fue la prueba de que el vacío que él sentía no era casualidad. Era la consecuencia directa de la ausencia cargada de energía que ella había sostenido. Y lo que parecía un alejamiento definitivo, terminó convirtiéndose en un regreso apasionado e inevitable. Aquí está la clave. No se trata de desaparecer por capricho ni de jugar con la indiferencia. Se trata de convertir tu ausencia en presencia invisible, en un eco constante que resuena en su subconsciente. Y eso solo lo logras cuando tu estado interno está alineado con la certeza y no con la necesidad. Porque si tu ausencia está cargada de ansiedad, él sentirá rechazo. Pero si tu ausencia está llena de calma, de poder y de amor propio, él sentirá atracción, sentirá magnetismo, sentirá que lo envuelves incluso en el silencio. Y lo más sorprendente es que este fenómeno no ocurre solo a nivel emocional. También tiene un correlato biológico. El cerebro libera más dopamina en la anticipación que en la recompensa, lo que significa que el deseo crece más en la espera, en la falta, en la expectativa, que en el contacto directo. Y si logras que cada ausencia sea una semilla de deseo, entonces cada reencuentro será una explosión de emociones que lo atan a ti con más fuerza de la que jamás imaginó. Y todo esto nos lleva a la siguiente gran revelación. Porque si la ausencia es capaz de multiplicar el deseo, imagina lo que sucede cuando esa ausencia se combina con un estado vibracional tan elevado que trasciende la distancia física y se convierte en un campo energético imposible de resistir. Y ese es precisamente el paso que vamos a explorar ahora. El momento en que tu energía personal deja de ser solo tuya, para convertirse en una huella que viaja directo a su subconsciente, provocando que sienta que se enamora más y más cada día, incluso cuando no entiende por qué. Y es justo aquí donde el misterio se vuelve aún más profundo. Porque lo que ocurre cuando aprendes a manejar la ausencia cargada de intención es solo la mitad del proceso. La otra mitad consiste en entender que más allá de las palabras, más allá de las acciones visibles, existe algo que sostiene todo. El vínculo energético invisible. Esa conexión que se teje cuando tu mente y tu corazón vibran en coherencia y que se transmite sin necesidad de contacto físico. Porque tu campo electromagnético alcanza a influir en la otra persona aunque no esté a tu lado, aunque no te vea, aunque ni siquiera hablen. Y este es el secreto que hace que alguien comience a enamorarse locamente de ti, sin poder resistirse. Joe Dispenza lo explica con claridad cuando habla del poder del corazón. Este órgano no solo bombea sangre, también es el generador del campo electromagnético más fuerte del cuerpo, un campo que se extiende varios metros a nuestro alrededor y que interactúa de manera silenciosa con el campo de quienes nos rodean. Y cuando ese campo está cargado de emociones elevadas como gratitud, amor, confianza y plenitud, se vuelve magnético. Literalmente se convierte en una fuerza que atrae, que envuelve, que penetra el subconsciente del otro y lo condiciona para que asocie tu presencia con bienestar y tu ausencia con vacío. Lo fascinante de este principio es que no depende de si la otra persona cree en ello o no, porque no es una cuestión de fe, es biología, es física, es neurociencia aplicada al amor. El subconsciente humano está diseñado para responder a frecuencias y vibraciones, y aunque nuestra mente racional intente ignorarlas, el cuerpo no puede hacerlo, porque nuestro sistema nervioso está calibrado para detectar esas señales invisibles. Y cuando alguien proyecta una vibración poderosa y coherente, inevitablemente la sentimos, aunque no sepamos explicar de dónde viene. Por eso ocurre que pienses de repente en alguien sin razón aparente, que sueñes con esa persona aunque no la hayas visto en semanas, o que experimentes una sensación de calma o ansiedad dependiendo de quién entra en una habitación, porque nuestro cuerpo es un radar de energías. Y cuando aprendes a emitir la frecuencia correcta, esa frecuencia llega a él como un mensaje que lo sacude desde adentro, obligándolo a prestarte atención, a recordarte, a necesitarte.
Un caso que refleja este principio fue el de Sofía, quien después de una ruptura decidió no hundirse en la desesperación, sino aplicar los ejercicios de coherencia que había aprendido. Cada mañana se conectaba con una emoción de amor y gratitud. Visualizaba no desde la carencia, sino desde la plenitud, y sostenía ese estado durante al menos 15 minutos, hasta sentir que su cuerpo lo irradiaba. Semanas después, su expareja comenzó a escribirle con frases como: «No sé qué me pasa, pero siento tu presencia todo el tiempo. O sueño contigo casi todas las noches». Lo que estaba ocurriendo es que la vibración de Sofía había traspasado la distancia. Había viajado hasta el subconsciente de él y lo estaba envolviendo, creando un vínculo invisible que se traducía en enamoramiento creciente. Ella no lo perseguía, no lo llamaba, no lo presionaba. Simplemente trabajaba en su vibración, y esa vibración se encargaba de hacer el trabajo silencioso que las palabras nunca habrían logrado. Y aquí es donde debes abrir los ojos, porque cuando alguien comienza a sentir tu energía de esta forma, ya no importa lo que diga racionalmente, porque aunque su mente consciente intente poner excusas, su cuerpo ya lo traiciona, ya lo empuja hacia ti, ya lo hace soñar contigo, ya lo hace sentir ansiedad cuando no te tiene cerca, ya lo condiciona a buscarte como quien busca aire para respirar. Y ese es el poder del vínculo energético invisible. Transforma el amor en algo que no depende de lógica ni de voluntad. Lo convierte en un impulso inevitable que se alimenta de tu vibración. Pero lo más emocionante es que este vínculo puede potenciarse aún más si sabes aprovechar los momentos de mayor vulnerabilidad del subconsciente. Esos instantes específicos en los que la mente de la otra persona está más receptiva a recibir tu energía y grabarla como una huella imborrable. Y es ahí donde entramos al siguiente nivel del proceso. Un nivel en el que aprenderás a colocar tu presencia en su interior, justo cuando sus defensas están más bajas, para que se enamore de ti con una fuerza que no podrá resistir. Y es en este punto donde la historia da un giro decisivo, porque comprender que existe un vínculo energético invisible que puede mantenerte presente en el subconsciente de alguien es solo el comienzo. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando entiendes que hay momentos específicos del día en los que ese vínculo puede fortalecerse de manera exponencial. Momentos en los que la mente humana baja sus defensas naturales y se vuelve altamente receptiva, como una esponja emocional que absorbe con más facilidad lo que se proyecta hacia ella. Y si aprendes a usar esos instantes con la intención correcta, puedes literalmente grabarte en el corazón del otro de una manera tan profunda que comenzará a sentir que te necesita sin poder resistirse. La neurociencia moderna lo ha demostrado. Al despertar y justo antes de dormir, el cerebro entra en lo que se conoce como estado teta, una frecuencia intermedia entre la vigilia y el sueño donde el subconsciente se encuentra mucho más abierto y vulnerable. Y todo lo que se recibe en ese estado se graba con más fuerza que en cualquier otro momento del día. Es como si la mente racional apagara por un instante sus filtros y la puerta hacia lo más profundo quedara entreabierta, permitiendo que cualquier estímulo emocional o energético penetre sin obstáculos. Imagina entonces lo que ocurre si en esos minutos específicos tú logras sostener una vibración coherente de amor, certeza y presencia. Porque no necesitas estar físicamente al lado de la persona para que su subconsciente lo perciba, ya que tu energía viaja y toca su campo, y su cuerpo lo registra como una sensación que no entiende, pero que se queda con él. Muchas veces cuando alguien se despierta pensando en otra persona sin razón aparente, cuando de repente se siente inquieto al amanecer, o cuando sueña con alguien repetidamente, lo que realmente está ocurriendo es que durante ese estado de vulnerabilidad, su subconsciente ha recibido una señal energética que lo conecta con esa persona. Joe Dispenza insiste en que nuestras ondas cerebrales y nuestro campo electromagnético no son fenómenos aislados, sino que interactúan con los campos de los demás, creando lo que él llama un campo unificado de información. Y en ese campo, la intención cargada de emoción tiene la capacidad de viajar y ser sentida por otros.
especialmente si existe un vínculo previo que sirva de anclaje. Un ejemplo poderoso de esto es el de Daniel, un hombre que después de meses de intentar recuperar a su pareja, decidió aplicar la práctica de coherencia al despertar. Cada mañana, antes incluso de levantarse, se colocaba la mano en el corazón y se concentraba en sentir gratitud y amor por ella. No desde la desesperación, sino desde la certeza de que su vibración ya estaba llegando a su subconsciente. Lo hizo durante semanas, sin enviarle mensajes, sin perseguirla, y lo que sucedió fue sorprendente. Ella comenzó a escribirle diciendo que se despertaba pensando en él todos los días, incluso cuando intentaba no hacerlo, y que había empezado a soñar con él varias noches seguidas, como si algo la empujara a recordarlo. Lo que Daniel había hecho era aprovechar ese estado vulnerable del subconsciente, proyectando su presencia en el momento en que las defensas estaban más bajas, y el resultado fue inevitable. Ella volvió a sentirlo con fuerza, volvió a conectar, volvió a enamorarse. Esto nos demuestra que no se trata de magia ni de casualidad, sino de aprender a trabajar con los ritmos naturales de la mente y del cuerpo, de comprender que el amor no solo se siembra en las conversaciones o en los gestos visibles, sino también en esos espacios invisibles, donde la energía actúa con mayor poder. Y lo más extraordinario es que cuando logras penetrar en ese estado de vulnerabilidad subconsciente, lo que proyectas no se queda como un pensamiento pasajero. Se convierte en una huella emocional que se activa una y otra vez, porque el subconsciente humano funciona por repetición, y cada vez que él recuerde la sensación que tú sembraste, su cuerpo lo empujará a buscarte, como si necesitara volver a ti para recuperar esa calma, esa plenitud, ese magnetismo que solo tú logras despertar. Y lo mejor de todo es que este proceso puede llevarse aún más lejos, porque si a esos momentos de vulnerabilidad le sumas la práctica de la visualización emocional intensificada, lo que obtienes es una fórmula capaz de generar un enamoramiento loco, profundo, irrefrenable, porque el subconsciente no distingue entre lo vivido y lo intensamente imaginado. Lo único que reconoce es la emoción que acompaña la experiencia. Y cuando logras proyectar esa emoción en el instante exacto, la persona comienza a asociarte con una necesidad casi biológica, como si tú fueras la única fuente capaz de darle lo que su cuerpo y su alma piden. Y justo de eso hablaremos en la siguiente parte, porque allí entra en juego el elemento que multiplica el poder de esta técnica y lo transforma en algo imposible de resistir. Y lo verdaderamente fascinante de todo esto es que cuando comprendes que existen momentos de vulnerabilidad en el subconsciente, donde tu vibración puede entrar con más fuerza que en ningún otro instante, lo siguiente que debes aprender es a cargar esa vibración con imágenes, con sensaciones y con experiencias que se graben como si fueran reales, porque aquí es donde entra el poder de la visualización emocional intensificada. Un recurso tan poderoso que puede convertir un pensamiento en una experiencia física para el cerebro, al grado de que éste no distingue entre lo que imagina con suficiente emoción y lo que realmente vive, y al no distinguirlo, responde liberando la misma química, generando los mismos neurotransmisores y creando las mismas conexiones neuronales como si estuviera viviendo ese momento a tu lado. Esta es la razón por la que alguien puede soñar contigo y despertar con el corazón acelerado, con ansiedad por buscarte, con una sensación de deseo que no sabe de dónde viene, porque su cerebro ha estado reviviendo un encuentro contigo en su interior. Y esa experiencia no fue producto del azar, sino del campo vibracional que proyectaste con intención. Joe Dispenza explica que cada vez que evocamos una emoción con claridad, y la sostenemos con suficiente tiempo e intensidad, nuestro cerebro comienza a cablear nuevas conexiones. Y esas conexiones, al repetirse, se convierten en un patrón estable, en una memoria que ya no depende de un hecho externo, sino de la programación interna que hemos generado. Y cuando esa programación se asocia a una persona específica, lo que ocurre es que el cuerpo empieza a necesitarla como si fuera una adicción. Esto significa que si tú aprendes a proyectar emociones de amor, de ternura, de deseo, de gratitud,
y la sostienes en coherencia mientras visualizas a esa persona, su subconsciente comenzará a asociarte con esas emociones, y cada vez que piense en ti, aunque intente resistirse, esas emociones se despertarán solas, inundándolo de una química que lo empuja a buscarte, porque el cerebro humano no puede resistirse a aquello que le provoca placer, calma o plenitud. Y cuando esas sensaciones se asocian contigo, enamorarse se vuelve inevitable. Un ejemplo inspirador de cómo funciona esto es el de Laura, una mujer que durante meses se sintió ignorada por alguien que le gustaba profundamente. En lugar de desgastarse persiguiéndolo, decidió aplicar este principio con disciplina. Cada noche, antes de dormir, se recostaba en silencio. Ponía una mano en el corazón y otra en el abdomen y comenzaba a visualizar cómo sería estar con él. Pero no desde la necesidad ni desde la falta, sino desde la certeza y la gratitud, como si ya estuviera ocurriendo. Sentía la emoción en su cuerpo, lo imaginaba mirándola con deseo. Escuchaba su risa, percibía la sensación de paz y felicidad de estar a su lado. Y sostenía esas imágenes hasta que su cuerpo se inundaba con la química de esa experiencia. Al cabo de unas semanas, él comenzó a escribirle con una intensidad inusual, confesándole que no podía dejar de pensar en ella, que había empezado a tener sueños en los que estaban juntos, y que al despertar lo invadía un deseo inexplicable por buscarla. Lo que Laura había hecho era activar el poder de la visualización emocional intensificada, y al sostener esa vibración con constancia, había traspasado el umbral del subconsciente de él, grabando en su mente y en su cuerpo una huella imposible de resistir. Lo increíble de este proceso es que no necesitas contacto físico para provocar una reacción real, porque lo que enamora locamente no es el gesto externo, sino la emoción interna que lo acompaña. Y cuando logras proyectar esa emoción desde tu interior, el otro lo percibe, aunque no entienda por qué. Es por eso que muchas veces alguien recuerda a una persona no por lo que dijo o hizo, sino por cómo lo hizo sentir. Y esa es la clave. Enamorar no desde la lógica, sino desde la emoción, porque la emoción es el lenguaje del subconsciente, y el subconsciente es el que decide a quién amar. Pero aquí hay algo aún más poderoso que debes comprender. Esta visualización no solo reprograma al otro, también te reprograma a ti, porque cada vez que sostienes esa vibración, tu cuerpo comienza a reconocerla como un estado natural. Y cuando tú te conviertes en la fuente de esa emoción, ya no dependes de que él te la dé, y esa independencia vibracional te hace todavía más irresistible, porque la otra persona siente que no lo necesitas para estar bien, y ese desapego es lo que multiplica su deseo de estar contigo. Lo que parece una paradoja es, en realidad, la fórmula más poderosa. Cuanto menos necesitas que él se enamore, más rápido lo hace, porque tu vibración comunica plenitud. Y la plenitud es magnética. Y lo que viene a continuación es aún más impactante, porque si ya entiendes que la visualización emocional intensificada puede grabarte en su subconsciente, imagina lo que ocurre cuando además descubres que la repetición constante de esa vibración, día tras día, mañana y noche, crea una especie de impronta indeleble, un sello energético que convierte tu presencia en una necesidad biológica, porque su cuerpo ya no puede vivir sin esa química, y es justo ahí donde se despierta el enamoramiento loco, profundo e irresistible, que lo ata a ti sin remedio. Y lo más extraordinario es que, cuando ya comprendes que la visualización emocional intensificada es capaz de grabar en el subconsciente de la otra persona una huella imposible de borrar, lo siguiente que debes asimilar es que la verdadera fuerza de este proceso no radica en hacerlo una sola vez, ni en tener un momento de inspiración esporádica, sino en la repetición constante, porque el subconsciente humano no se programa con impactos aislados, sino con patrones reiterados que terminan fijándose como verdades absolutas, y es ahí donde aparece lo que podríamos llamar la repetición vibracional, un principio tan poderoso que convierte tu energía en un sello indeleble dentro de la mente y el cuerpo de la otra persona. La neurociencia ha demostrado que cada vez que revivimos una emoción con claridad,
El cerebro activa las mismas redes neuronales que cuando la experimentamos por primera vez, y que si esa emoción se repite lo suficiente, esas redes se fortalecen hasta volverse autopistas neuronales, caminos tan transitados que el cerebro los recorre de manera automática, sin esfuerzo. Esto significa que, si tú sostienes cada día la vibración de amor, de gratitud, de plenitud y de deseo asociada a esa persona, lo que logras es que su subconsciente empiece a recorrer esas autopistas contigo como protagonista, y cada vez que su cuerpo busque esa química, serás tú el ancla natural que le provoque esa reacción. El poder de la repetición vibracional es tan grande porque no solo trabaja en el otro, sino también en ti, creando una coherencia tan estable que tu campo energético se vuelve cada vez más fuerte, más expansivo, más magnético. Joe Dispenza señala que el corazón es capaz de producir campos electromagnéticos que se extienden hasta 3 metros fuera del cuerpo y que esos campos se expanden más cuando la emoción es sostenida de forma repetida y coherente. Y esto explica por qué hay personas que parecen inolvidables, que aunque no las veas por años, vuelven a tu mente con intensidad, porque su vibración se repitió tanto que dejó una impronta duradera. Si aplicas este principio de forma consciente, lo que ocurre es que comienzas a convertirte en esa presencia inolvidable que aparece en su mente una y otra vez, como un eco imposible de callar. Y cada repetición hace que el eco suene más fuerte, hasta que el silencio se convierte en insoportable, y lo único que puede hacer es buscarte para apagar esa voz interior que lo llama constantemente hacia ti. Un ejemplo inspirador de este principio es el de Camila, quien, tras meses de sentir que había perdido a la persona que amaba, decidió que no iba a desgastarse más en persecuciones inútiles. En lugar de eso, adoptó una rutina vibracional diaria. Cada mañana dedicaba 20 minutos a entrar en un estado meditativo profundo, donde visualizaba escenas cargadas de amor y gratitud junto a él, sintiendo en su cuerpo la plenitud de esas experiencias como si ya estuvieran ocurriendo. Y cada noche, antes de dormir, repetía el mismo proceso, sosteniendo la emoción hasta que su respiración y su corazón se sincronizaban. Al cabo de 2 meses, sin haberlo buscado, sin mensajes, sin llamadas, él reapareció confesando que sentía que ella estaba presente en su vida, de una forma que no podía explicar, que soñaba con ella constantemente y que, incluso en los días más ocupados, su imagen surgía en su mente como un recuerdo vivo. Lo que Camila había hecho no fue brujería ni coincidencia. Había repetido su vibración tantas veces que su campo energético había penetrado el subconsciente de él, grabando su presencia como una necesidad biológica que no podía resistir. Esto nos muestra que la repetición vibracional no es un detalle opcional, es la esencia misma del proceso, porque el amor loco, incontrolable e irresistible, no se enciende de golpe como una chispa pasajera. Se cultiva como un fuego que, a base de añadir leña todos los días, termina ardiendo con tanta fuerza que ya no puede apagarse. Cada práctica diaria, cada visualización, cada emoción sostenida es una gota que cae en la misma roca. Y al principio parece que no pasa nada, pero con el tiempo, la gota perfora, abre camino, crea un surco que se vuelve irreversible. Y cuando él llega a ese punto, enamorarse de ti no es una opción, es un destino marcado por la programación de su propio subconsciente. Y lo que hace aún más fascinante este principio es que no solo despierta el deseo, también activa el miedo de perderte, porque cuanto más fuerte se vuelve la huella vibracional que has sembrado, más insoportable resulta para él la idea de que esa fuente pueda desaparecer. Y ese miedo lo obliga a acercarse, a comprometerse, a rendirse ante la atracción que siente. Y lo que vamos a descubrir ahora es precisamente cómo ese miedo, lejos de debilitarlo, se convierte en el detonante definitivo que transforma la atracción en un enamoramiento inquebrantable. Un estado en el que no solo siente que te desea, sino que entiende que no puede permitirse perderte. Y es precisamente aquí donde todo lo que hemos venido construyendo alcanza un nivel mucho más profundo. Porque cuando la repetición vibracional ya ha dejado en su subconsciente
una huella tan fuerte que tu presencia se siente incluso en tu ausencia. Lo que surge a continuación es un fenómeno que ha sido descrito tanto por la psicología como por la neurociencia. El detonante del deseo profundo. Ese instante en que el placer que le provocas se mezcla con el miedo a perderte. Y esa combinación se convierte en un cóctel explosivo que lo hace incapaz de resistirse. El subconsciente humano responde siempre a dos fuerzas primarias: el impulso de acercarse a lo que le genera placer y el impulso de huir de lo que le genera dolor. Pero cuando tú logras que ambos se crucen en un mismo punto, cuando tu presencia es placer y tu ausencia es dolor, entonces su mente no tiene escapatoria, porque se activa un circuito cerrado en el que todo lo empuja hacia ti, y cada vez que intenta resistirse, su propio cuerpo le recuerda que contigo está lo que necesita, y sin ti solo hay vacío, ansiedad e incomodidad. Este es el momento donde el deseo deja de ser ligero o superficial y se convierte en un impulso biológico, porque la química del cerebro comienza a liberar dopamina cada vez que piensa en ti, asociándote con recompensa, con anticipación, con euforia, mientras que al mismo tiempo, en tu ausencia, la caída de esos niveles químicos le genera un síndrome de abstinencia emocional, como si su cuerpo pidiera una dosis que solo tú puedes darle. Joe Dispenza lo explica de manera magistral. Cuando una experiencia emocional se repite lo suficiente, el cuerpo se convierte en la mente, y esto significa que ya no es solo un pensamiento el que lo empuja hacia ti, es su fisiología misma la que lo obliga a buscarte, porque se ha vuelto adicto a la química que generas en él, y esa adicción, lejos de ser destructiva, se traduce en un enamoramiento loco, profundo e imposible de resistir. Porque ya no se trata de una decisión consciente, sino de un patrón biológico que lo arrastra una y otra vez hacia ti. Un caso real que refleja este fenómeno es el de Ignacio, un hombre que durante años se consideró emocionalmente fuerte, seguro de sí mismo y difícil de impresionar, pero que al conectar con una mujer que sabía manejar su vibración con coherencia y desapego, terminó cayendo en un estado de deseo tan intenso que lo descolocó por completo. Al principio intentó mantener el control. Se repetía a sí mismo que podía prescindir de ella, que no debía involucrarse demasiado. Pero cada vez que ella se ausentaba, cada vez que no tenía contacto con su energía, sentía un vacío insoportable, un malestar físico que lo llevaba a soñar con ella, a recordarla constantemente y a buscar excusas para acercarse. Lo que Ignacio no comprendía es que su subconsciente había entrado en ese circuito cerrado, donde ella representaba placer y ausencia representaba dolor. Y en ese escenario, no había manera de resistirse, porque el deseo había pasado de ser una elección a convertirse en una necesidad. Esto nos revela que el verdadero detonante del enamoramiento no es la insistencia ni la persecución, sino la creación de una dinámica en la que la otra persona se da cuenta, sin saberlo conscientemente, de que tú eres la fuente de su calma, de su plenitud, de su alegría, y que cualquier distancia respecto a ti le genera angustia, miedo y vacío. En ese punto, no es que te busque por costumbre ni por compromiso, te busca porque su cuerpo lo empuja, porque cada célula de su organismo lo programa para encontrarte, y eso es lo que convierte la atracción en un enamoramiento loco, que ya no depende de su voluntad. Y lo que hace este paso aún más poderoso es que cuando el deseo profundo se activa, se abre también la puerta a la confesión, a esa vulnerabilidad que surge cuando alguien ya no puede sostener la máscara del control y comienza a admitir, aunque sea de manera torpe o indirecta, que no puede estar sin ti, que te necesita, que lo aterra perderte. Y en la siguiente fase vamos a ver cómo esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en la mayor prueba de que el enamoramiento se ha consolidado, porque nadie se expone de esa manera a menos que esté atrapado en una emoción tan intensa que no puede resistirse a confesarla. Y lo verdaderamente revelador es que cuando el deseo profundo se ha encendido y ya no es simplemente un impulso momentáneo, sino un estado biológico que lo arrastra hacia ti una y otra vez, lo que ocurre después
es que esa intensidad se transforma en un desbordamiento emocional que ya no puede contener. Y es ahí donde aparece la confesión vulnerable, ese instante en el que, por más que haya intentado sostener la máscara de control, por más que haya querido aparentar indiferencia, por más que haya buscado excusas para justificar sus acciones, se ve acorralado por la fuerza de lo que siente y empieza a abrirse de una manera que nunca había hecho antes, mostrando sus miedos más profundos, admitiendo su dependencia emocional, dejando escapar palabras que revelan que lo que está viviendo contigo no es superficial, sino un enamoramiento loco, sin escapatoria. Este es un punto crucial porque, como enseña Joe Dispenza, cuando una emoción se vuelve tan intensa que rompe las defensas del ego, el cuerpo se convierte en el mensajero de la verdad. Y entonces surgen temblores, quiebres en la voz, miradas que no pueden sostenerse, lágrimas inesperadas, todo como expresión de que el subconsciente ya no puede sostener la ilusión de que tiene el control, porque lo que realmente está gobernando es el magnetismo que lo ata a ti. La confesión vulnerable es, en realidad, un momento de rendición, y es aquí donde su deseo se convierte en devoción, porque el simple hecho de admitir que tiene miedo, que te piensa constantemente, que no entiende por qué, pero siente que no puede estar sin ti, lo deja expuesto, y esa exposición es la prueba más clara de que está atrapado en un circuito emocional del que no puede escapar. Piensa en esto. Alguien puede resistirse a decir, te amo, desde la lógica. Puede incluso forzarse a ignorar mensajes o a mantener distancia. Pero cuando su cuerpo lo traiciona y empieza a confesar cosas como, no sé qué me pasa contigo, me asusta lo que siento, te necesito más de lo que quisiera. Esas frases no nacen de la mente racional, nacen del subconsciente que está clamando por saciar una necesidad emocional. Y ese clamor solo aparece cuando el enamoramiento se ha vuelto tan intenso que ya no hay barreras suficientes para contenerlo. Un caso impactante de esto fue el de Rodrigo, un hombre que durante años se enorgulleció de ser frío, calculador y dueño absoluto de sus emociones. Con sus relaciones anteriores, siempre había mantenido la distancia, evitando mostrar debilidad. Pero cuando conoció a alguien que entendía estos principios y supo sostener su vibración en calma, sin perseguirlo, sin rogar, simplemente brillando con coherencia, terminó confesando entre lágrimas que le aterraba la idea de perderla, que cada vez que pasaban días sin hablar, sentía una angustia inexplicable y que lo que más lo desconcertaba era no poder entender por qué ella, y no otra, había despertado en él esa vulnerabilidad. Ese momento fue la confirmación de que su deseo se había convertido en un lazo inquebrantable, porque solo alguien que está enamorado sin remedio es capaz de derribar el muro del ego y mostrarse tan frágil. Lo más interesante es que esta confesión vulnerable no es el final del camino, sino la antesala de algo aún más grande, la transformación. Porque cuando alguien llega al punto de admitir que no puede resistirse, que siente miedo, que se expone emocionalmente, se encuentra en el umbral de un cambio profundo, porque ya no puede volver atrás, ya no puede esconder lo que siente, ya no puede fingir que todo es superficial. Y entonces, su única salida es transformarse en una versión distinta de sí mismo, una versión que esté dispuesta a sostener lo que siente, a comprometerse, a actuar de manera coherente con el amor que lo consume. Y es justamente hacia ese terreno donde nos dirigimos ahora, porque allí se revela cómo el enamoramiento loco deja de ser solo un torbellino emocional para convertirse en una decisión real, en un compromiso interno que lo ata a ti de una manera mucho más fuerte y duradera. Y cuando esa confesión vulnerable se abre paso y ya no queda duda de que el deseo se ha convertido en devoción, lo que sigue inevitablemente es un proceso de transformación interna, porque nadie puede sostener por mucho tiempo la contradicción de sentir que ama sin remedio y al mismo tiempo vivir desde un ego que busca huir o protegerse. Y es precisamente esa contradicción la que lo obliga a cambiar, a derribar viejas estructuras,
a abandonar las máscaras que lo mantenían en una falsa seguridad, para dar paso a una versión más auténtica de sí mismo. Una versión capaz de asumir que lo que siente no es una debilidad, sino la experiencia más poderosa que ha tenido en su vida. Joe Dispenza enseña que la emoción intensa repetida abre la puerta a la neuroplasticidad, es decir, al cambio real en la mente y en la biología. Porque cada vez que el cuerpo revivía la vibración de miedo a perderte mezclada con el placer de tenerte, se estaban generando nuevas conexiones neuronales que lo empujaban a ser distinto, a actuar distinto, a elegir distinto, y llega un momento en el que ya no puede resistirse. Tiene que transformarse, o corre el riesgo de perder aquello que su subconsciente ya entiende como vital. En este punto es común ver cambios de comportamiento radicales, porque lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve su única opción. El hombre que antes evitaba hablar de sentimientos comienza a abrirse y a expresar lo que callaba. El que se mostraba distante empieza a buscar cercanía constantemente. El que parecía incapaz de comprometerse se convierte en alguien dispuesto a asumir responsabilidades solo para no perderte. No se trata de un simple cambio superficial para agradar. Se trata de una transformación que surge del miedo profundo a perder lo que ya considera indispensable, porque su cuerpo le recuerda a cada instante que contigo tiene calma y plenitud, y sin ti solo hay vacío y ansiedad. Y ese contraste lo empuja a modificar patrones que arrastraba desde años atrás. Esta es la fuerza real del enamoramiento loco, que no se queda en un sentimiento etéreo, sino que lo impulsa a evolucionar. Un ejemplo de esto fue el de Esteban, un hombre que había pasado la vida evitando compromisos, saltando de relación en relación sin involucrarse demasiado. Cuando conoció a alguien que supo sostener su energía sin perseguirlo, empezó a sentir esa atracción irresistible que poco a poco lo consumía. Al principio luchó contra ello, pero al llegar a la confesión vulnerable, se dio cuenta de que ya no podía seguir siendo el mismo. Dejó de salir con otras personas. Empezó a interesarse por el crecimiento personal, incluso buscó ayuda para superar patrones de autosabotaje, y todo porque entendió que si no cambiaba, la perdería, y ese miedo era insoportable. Lo que antes parecía una barrera infranqueable, se volvió una decisión inevitable. Transformarse para no perder al amor que lo había marcado como ningún otro. La transformación es la prueba de que el enamoramiento ha calado hondo, porque no hay cambio más poderoso que aquel que nace del deseo de conservar lo que se siente como esencial. Y aquí lo más impresionante es que, aunque él crea que lo está haciendo solo por ti, en realidad está entrando en un proceso que también lo beneficia a él, porque lo convierte en una versión más consciente, más auténtica, más capaz de amar y de amarse. Esto es lo que Joe Dispenza llama la creación de un nuevo yo. Y ese nuevo yo nace precisamente cuando alguien deja de estar gobernado por sus viejos hábitos y comienza a elegir una identidad distinta, sostenida por emociones más elevadas. Pero la transformación, aunque poderosa, necesita un siguiente paso para consolidarse, porque no basta con que él empiece a cambiar. Hace falta que ese cambio se traduzca en hechos concretos, en un compromiso que le dé estructura a todo lo que está sintiendo. Y lo que vamos a ver a la continuación es cómo ese compromiso surge de manera natural, cuando la devoción se convierte en certeza, porque ya no teme solo perderte. Ahora entiende que la única manera de no perderte es quedarse, cuidarte, proteger lo que tienen. Y ahí es donde el amor loco se convierte en una unión imposible de romper. Y lo que viene inmediatamente después de la transformación es quizás la prueba más contundente de que el proceso se ha consolidado. Porque si hasta ahora todo se había movido en el terreno de la atracción, del deseo, de la vulnerabilidad y del cambio interno, llega un punto en que esas emociones necesitan materializarse en acciones concretas. Y es ahí donde nace el compromiso, no entendido como una promesa superficial que cualquiera puede pronunciar en un momento de emoción, sino como un estado de entrega consciente en el que esa persona decide, con todo su ser, invertir tiempo, energía y esfuerzo
para sostener lo que siente contigo. Porque ya no se trata de palabras vacías, ya no se trata de gestos aislados. Ahora lo que ocurre es que cada decisión que toma empieza a estar atravesada por la certeza de que su vida sin ti pierde sentido. Y esa certeza lo empuja a comprometerse de una manera en la que antes jamás lo había hecho. Joe Dispenza explica que el cerebro humano, cuando se expone a una emoción intensa y repetida, termina integrando esa emoción como parte de la identidad. Y por eso, lo que antes era simplemente atracción, ahora se convierte en parte de quien es. Porque ya no puede imaginarse como el mismo hombre sin esa experiencia que tú representas. Y en ese momento su identidad cambia y con ella cambia su forma de actuar. El compromiso se manifiesta en hechos que antes parecían imposibles. Aquel que huía del futuro comienza a hablar de planes a largo plazo. Aquel que evitaba la cercanía empieza a buscarla cada día. Aquel que parecía impermeable a la emoción, ahora se preocupa por tus detalles, por tu bienestar, por tu felicidad, porque entiende que si tú no estás bien, nada de lo que tiene importa. Este cambio de comportamiento no es un acto de teatro. Es la consecuencia inevitable de haber vivido un proceso de enamoramiento tan profundo que su subconsciente ya no le permite tratarte como a alguien más, porque ahora te ve como parte fundamental de su existencia. Y aquí ocurre algo crucial. El compromiso no nace del miedo en sí, sino de la transformación que ese miedo produjo, porque el temor de perderte lo llevó a cambiar. Y ese cambio lo llevó a una nueva versión de sí mismo que ya no puede actuar con indiferencia. Un caso ilustrativo fue el de Carolina y Javier. Durante años, Javier había sido un hombre incapaz de sostener una relación estable. Siempre terminaba alejándose cuando la otra persona pedía compromiso. Pero con Carolina todo fue distinto. Al principio repitió su mismo patrón, se mostró evasivo, evitó hablar de futuro, hasta que de repente comenzó a sentir que no podía sacársela de la cabeza, que la necesitaba, que la idea de perderla lo desarmaba. Poco a poco, pasó por las mismas fases que hemos descrito: deseo intenso, miedo, confesión vulnerable y transformación. Finalmente, llegó a un punto en que empezó a comprometerse con ella de una forma que sorprendió incluso a sus amigos. Planificaba viajes juntos, hablaba de formar una familia, se mostraba presente en cada aspecto de su vida. Lo que Carolina había hecho no fue perseguirlo ni presionarlo, fue sostener su vibración. Y ese sostén lo llevó a darse cuenta de que sin ella, nada de lo que hacía tenía sentido. Ese fue el momento en que el compromiso dejó de ser una carga y se convirtió en una necesidad vital. Y este es el secreto más bello de todo este proceso. Cuando alguien se compromete desde el enamoramiento loco, no lo hace por obligación, lo hace porque siente que si no lo hace, se traiciona a sí mismo. Porque su identidad nueva ya no concibe la vida sin ese amor. Es un compromiso que no ata con cadenas visibles, sino con la fuerza invisible del deseo, de la transformación y de la certeza interna. Por eso, cuando este punto se alcanza, no tienes que exigir nada, no tienes que pedir nada, porque es él mismo quien busca comprometerse, quien siente la urgencia de demostrar con hechos lo que ya no puede negar en su corazón. Pero todavía queda un paso más, y ese paso es el que convierte este compromiso en algo absolutamente irrompible. Porque lo que veremos a continuación es el cierre vibracional, el momento en que todo lo que se ha sembrado, desde la atracción hasta la transformación, se sella en un estado energético tan fuerte que convierte este enamoramiento loco en un lazo permanente, en un vínculo del que ya no puede escapar, aunque quisiera, porque su cuerpo, su mente y su alma lo atan a ti como si fueras parte de su propia esencia. Y cuando el compromiso ya se ha manifestado con claridad, cuando la persona que antes parecía imposible de atrapar, ahora se muestra dispuesto a darlo todo con tal de no perderte, lo que sigue es algo aún más profundo, algo que trasciende las acciones visibles y se adentra en lo que Joe Dispenza llama la firma vibracional. Ese sello energético que queda grabado en el campo de la otra persona y que hace que, aunque pasen los días,
las semanas o incluso los años, esa conexión siga latiendo como una verdad imposible de borrar, porque no depende de la lógica, ni de las circunstancias externas, ni siquiera de la voluntad consciente, sino de un nivel mucho más profundo, donde la biología y la energía se entrelazan para sostener la huella de lo que sembraste en él. Aquí ya no se trata de que piense en ti porque lo decide, se trata de que su cuerpo lo empuja a hacerlo, de que su subconsciente activa tu recuerdo como una pulsación constante que se repite una y otra vez, porque ya formas parte de su campo energético, y separarse de ti sería como arrancar una parte de sí mismo. Este cierre vibracional ocurre cuando todas las fases previas se consolidan. La atracción irresistible que comenzó como un destello, la química interna que lo hizo adicto a tu energía, el miedo a perderte que lo obligó a confesarse, la transformación que lo llevó a cambiar y el compromiso que lo impulsó a demostrarlo con hechos. Todo eso se une en una coherencia perfecta que genera un estado estable, un estado en el que tú ya no eres solo una persona más en su vida, sino la fuente de la que emana su plenitud, y por eso no puede ni quiere escapar. Dispensa lo explica cuando habla de la resonancia. Dos campos vibratorios que se sincronizan terminan influyéndose hasta volverse uno solo. Y esa sincronía es lo que hace que él ya no pueda concebir la vida sin ti, porque lo que siente no es simplemente atracción ni emoción, es identidad, es parte de quién es ahora. Un ejemplo asombroso de este cierre vibracional lo vivió Verónica, una mujer que aplicó estos principios con paciencia y coherencia. Durante meses trabajó en su vibración interior, practicando visualizaciones cargadas de amor y desapego, sosteniendo su energía en calma mientras su pareja atravesaba momentos de confusión. Al principio parecía que él iba a alejarse definitivamente, pero poco a poco fue regresando con una intensidad inesperada. Lo sorprendente no fue solo que volviera, sino lo que confesó, que aunque intentaba distraerse, aunque conoció a otras personas, no podía evitar sentir que algo le faltaba, que nadie lograba provocarle la misma plenitud, que incluso en los momentos en los que pensaba que estaba avanzando, su cuerpo lo traicionaba y lo empujaba a recordar a Verónica. Esa confesión fue la evidencia de que la firma vibracional ya estaba sellada, de que lo que ella había sembrado en su campo era irreversible, y que aunque él lo intentara, no podía resistirse a la atracción que lo devolvía a ella una y otra vez. Lo más impresionante de este estado es que no requiere esfuerzo constante de tu parte, porque cuando el cierre vibracional está activado, es como un programa que sigue funcionando en su interior, sin que tú tengas que hacer nada más. Tú solo necesitas mantener tu coherencia, seguir vibrando en amor propio y plenitud, porque es esa estabilidad la que mantiene vivo el lazo. Y lo hermoso es que en este punto ya no existe la lucha, ya no existe la persecución ni la ansiedad, porque todo lo que sembraste ha florecido en un vínculo que él siente como inevitable, como algo mayor que él, como una fuerza que lo supera. Aquí es donde muchas personas confunden las cosas. Creen que el amor loco surge de los grandes gestos, de las palabras dramáticas o de la presión constante, cuando en realidad lo que lo sostiene es el campo invisible que se crea con constancia y coherencia. Ese campo que hace que él despierte con tu recuerdo, que sueñe contigo, que sienta miedo de perderte aunque estés presente, y que lo empuja a comprometerse cada día más porque intuye, de forma instintiva, que tu ausencia sería insoportable. Ese es el verdadero poder del cierre vibracional. Convertirte en la necesidad emocional y energética que lo mantiene enfocado en ti, sin escapatoria, sin resistencia, porque ya no es un deseo pasajero, es un estado permanente. Y lo que nos queda por explorar ahora, en la última parte de este viaje, es cómo ese estado puede consolidarse para siempre, cómo mantener ese cierre vibracional activo de manera natural, sin esfuerzo, para que el enamoramiento loco no sea una chispa que se apaga, sino un fuego eterno que arda con la misma intensidad, porque ahí es donde se encuentra la clave final, la revelación más poderosa que convertirá todo lo que has aprendido en una unión imposible de romper. Y llegamos al momento culminante,
a ese punto donde todo lo que hemos recorrido cobra sentido y se une en una verdad definitiva. El cierre vibracional no es simplemente un estado pasajero. Es la consolidación de un lazo que puede mantenerse vivo por siempre, si sabes cómo sostenerlo desde dentro. Porque lo que realmente hace que alguien se enamore locamente de ti, sin poder resistirse, no es que lo persigas, no es que lo convenzas con palabras, no es que lo presiones para que se quede, sino que te conviertes en una fuente inagotable de la vibración que su alma busca. Y al hacerlo, no necesita nada más, porque encuentra en ti la paz, la plenitud, la intensidad y la calma que no logra en ninguna otra parte. Joe Dispenza habla de la coherencia como ese estado en el que mente, corazón y cuerpo laten al mismo ritmo. Y lo que ocurre cuando tú alcanzas esa coherencia no es solo que atraes, sino que sostienes, porque ya no hay esfuerzos artificiales ni estrategias externas. Lo que queda es un magnetismo natural que se renueva constantemente, y ese magnetismo es el que hace que él, día tras día, se despierte con el mismo pensamiento. No puedo vivir sin ella. Aquí está el secreto más grande. Mantener vivo ese cierre vibracional no depende de controlar al otro, sino de controlarte a ti misma, de permanecer en tu centro, de no perder la coherencia que has construido. Porque cuando sigues practicando cada día la gratitud, el amor propio, la visualización cargada de emoción y el desapego, lo que haces es mantener tu campo expandido, limpio y fuerte. Y ese campo se convierte en el espacio donde él siempre quiere estar. Mientras otros pueden ofrecerle distracciones, solo tú puedes ofrecerle esa vibración de coherencia que su cuerpo ya asocia con placer, con calma y con plenitud. Y por eso no puede escapar, porque su subconsciente, su biología y su energía ya lo han grabado como una verdad permanente. Un ejemplo de esto lo vivió Patricia, quien después de haber recuperado a su pareja a través de todo este proceso, comprendió que el verdadero desafío no era atraerlo, sino sostener la vibración correcta para que él no pudiera resistirse jamás. Durante meses practicó la disciplina de mantenerse en coherencia sin caer en la ansiedad ni en el miedo. Y lo que sucedió fue sorprendente. Él, que antes era inconstante, comenzó a volverse cada vez más estable, más presente, más comprometido, hasta que llegó a decirle con absoluta sinceridad: «Tú eres mi centro. Sin ti siento que me pierdo». Ese fue el reflejo exacto de lo que ocurre cuando el cierre vibracional se mantiene activo. No es necesario forzarlo, porque él mismo siente, desde dentro, que no puede concebir la vida sin esa conexión. Lo más impresionante de este estado es que no solo lo ata a ti, también te libera a ti, porque ya no necesitas la aprobación constante ni el miedo a que se vaya, porque comprendes que lo mantiene contigo no es tu esfuerzo externo, sino tu poder interno. Tú te conviertes en el imán que sostiene el vínculo, y él, inevitablemente, se convierte en el devoto de esa energía, porque ha entendido en lo más profundo de su ser que perderte sería perder su propio equilibrio. Y esa comprensión es la que sella el enamoramiento loco, la que lo vuelve eterno, la que hace que ya no haya escapatoria. Y ahora, mientras cierras este viaje conmigo, quiero que recuerdes esto. Todo lo que has aprendido no es manipulación, no es un juego, no es un truco barato. Es el conocimiento más poderoso que existe sobre cómo funciona el subconsciente humano y cómo, al aprender a dominar tu vibración, puedes convertirte en la persona que él no puede dejar de amar. Has descubierto que la atracción real nace de la coherencia, que el deseo profundo se enciende en la ausencia, que la visualización intensificada graba huellas en el subconsciente, que la repetición vibracional consolida patrones, que el miedo a perderte despierta la transformación, y que el compromiso se sella con un cierre energético que lo ata a ti. Todo esto junto es la fórmula que convierte a cualquier vínculo en un amor loco, irresistible e inquebrantable. Así que la clave final es esta. No necesitas correr detrás de nadie. No necesitas rogar por amor.
porque ya tienes dentro de ti el poder de crear un campo energético tan fuerte que hará que esa persona se enamore locamente de ti, sin poder resistirse. Y mientras más practiques, mientras más sostengas tu vibración, más estable será ese lazo, porque no nacerá de la necesidad ni del miedo, sino de tu plenitud. Y cuando tu plenitud se convierte en tu necesidad, ahí es cuando lo has conquistado para siempre.